Cuando me atacaron, mi hermano menor intentó salvarme y terminó trágicamente en estado vegetativo. Mi padre me culpó por haberle arrebatado a su hijo, de quien estaba inmensamente orgulloso. Mi madre me preguntó por qué no había muerto yo en su lugar. Me dijo que debería ser yo quien estuviera en la cama del hospital. Más tarde, en realidad morí y, milagrosamente, mi hermano se despertó confundido. Miró a su alrededor, a los alrededores desconocidos, y luego se giró hacia el médico y dijo, «Hola», informó a mis padres. El médico sonrió y asintió repetidamente. Pensé para mí misma que los médicos también debían de estar felices por él. Al ver al médico asentir, mi hermano agregó, y no olvide decirle a mi hermana Susan. Justo cuando terminó de hablar, nuestra madre, tan pulida y eficiente como siempre, se apresuró usando tacones altos. Fue seguida por nuestro padre con un traje, cubriéndose la boca con incredulidad. Miró a mi hermano. «Steve, estás despierto, esto no puede ser un sueño», exclamó sacudiendo la cabeza. Mi hermano abrió los brazos hacia nuestros padres. «No es un sueño. Mamá y papá, estoy realmente bien ahora». Los tres se abrazaron, llorando lágrimas de alegría, una escena realmente conmovedora, tanto que incluso la enfermera cercana tenía lágrimas en los ojos. Después de un rato, mi hermano miró hacia la puerta, desconcertado. «Mamá, ¿no viene Susan? ¿No vino contigo?» Mi madre hizo una pausa y luego dijo, «La llamaré». Caminó a través de mi forma fantasmal para salir de la habitación, desplazándose por sus contactos solo para darse cuenta de que no había guardado mi número. Trató de recordarlo, tocando el teclado de marcación varias veces sin éxito, luego decidió enviarme un mensaje por WeChat. Nuestra última conversación de WeChat fue de hace 2 meses, con su mensaje final para mí: «No tengo una hija como tú. Deberías ser tú la que esté acostada en esa cama de hospital. ¿Por qué no te mueres?». Su rostro se oscureció por unos segundos y luego rápidamente escribió un mensaje: «Steve está despierto y está pidiendo verte. Se acaba de despertar y no puede soportar ningún estrés. No digas nada que no deberías». «Pero mamá, ya estoy muerta. ¿Qué puedo decir ahora? ¿Qué debería decir?». Durante varios días no respondí a sus mensajes. Ante las preguntas de mi hermano, mi madre se volvió cada vez más impaciente, pero solo podía desahogar su frustración conmigo, como solía hacerlo cuando yo era una niña, criatura sin corazón. «Tu hermano está despierto y ni siquiera vienes a verlo o responder un mensaje. Si no fuera por él salvándote, habrías muerto hace mucho tiempo». Había escuchado estas acusaciones innumerables veces en los últimos 5 años. Mi madre tenía razón, mi hermano me salvó esa noche. Mientras caminaba por el callejón después del trabajo, una mano cubrió mi boca en el callejón oscuro y húmedo. Ni siquiera podía ver la cara del hombre. Me arrastró a una esquina y, como una bestia, me arrancó la ropa. No importaba cuánto llorara o suplicara, el hombre no se conmovía. Me abofeteó repetidamente hasta que ya no pude emitir un sonido. Presenciando impotente todo el asalto, estaba mi hermano. Él tuvo que pasar por ese callejón para encontrarme y luchó contra el hombre como un loco. Pero, ¿cómo podría un estudiante universitario que aún no se graduaba tener una oportunidad contra un hombre adulto? Mi hermano menor fue apuñalado varias veces, su ropa empapada con sangre roja brillante. Señaló un pastel mezclado con barro. «Feliz cumpleaños, hermana», dijo antes de colapsar justo frente a mí. Detrás de nosotros, papá le dio una palmadita a mamá en el hombro. «No te enfades. Sabes que Susan no está cerca de nosotros. Hoy es un buen día, a Steve le van a dar de alta del hospital. No arruinemos el ambiente». Me senté en el coche de papá, yendo a casa con ellos. Todo el camino, mi hermano no paraba de hablar de lo rápido que se estaba desarrollando la ciudad, insistiendo en que tenía que ponerse al día con todos los episodios de One Piece que se había perdido. Siempre estaba tan optimista y alegre, como si estar acostado en una cama de hospital durante 5 años no le hubiera afectado en absoluto. Soy 3 años mayor que mi hermano. Desde que nació, si había algo sabroso, mamá pensaba en el primero. Yo solo tomaba las sobras. Era como si mi hermano se quedara con los muslos de pollo y yo con las alas y los pies deshuesados. Cuando mi hermano quería una mochila nueva, mamá la compraba sin pensarlo 2 veces. Cuando yo quería un libro de ejercicios nuevo, ella decía: «No tiene cerebro, comprarlo sería inútil. Mira a tu hermano, encabezando sus exámenes otra vez».
Sí, mi hermano heredó los buenos genes de nuestros padres y yo, como decían mis compañeros de clase a mis espaldas, Susan no puede ser realmente su hija. Mamá es una famosa abogada, su padre un profesor universitario, y mírala, tonta como una roca, siempre la última de su clase. En ese entonces, realmente odiaba a mi hermano, pensando ingenuamente que había robado el amor de nuestros padres. Él pareció darse cuenta de esto también. Una vez, después de innumerables veces de meter bocadillos y juguetes en mi mochila a escondidas, lo pillé con las manos en la masa. Se rascó la cabeza y preguntó con cautela, «Hermana, ¿no te gustó?» Lo miré con irritación. «Sí, no me gustas. Deja de meter tu basura en mi mochila». Un momento de tristeza brilló en sus ojos, pero rápidamente me sonrió. «Está bien, me gustas, eso es suficiente». Muchas veces sentí que mamá tenía razón. Un niño tan sobresaliente como mi hermano no debería haber terminado como un vegetal, pero afortunadamente se despertó. Mamá y papá invitaron a familiares y amigos a casa para celebrar la recuperación de mi hermano. La abuela, apoyada en su bastón, abrazó a su nieto mayor, bendecido por nuestros antepasados. «Steve, finalmente despertaste», dijo con los ojos llenos de lágrimas. Tíos y primos se agolparon alrededor, maravillándose del milagro médico y alabando el buen corazón de mi hermano. Mientras todos estaban inmersos en la alegría de su despertar, su repentino comentario enfrió un poco la habitación. «Papá, mamá, no olviden llamar a mi hermana. Díganle que estoy en casa, pídanle que venga directamente aquí cuando regrese de su viaje». Al ver que no respondía a sus mensajes, mis padres tuvieron que usar la excusa de que estaba en un viaje de negocios para contentar a mi hermano. Nunca consideraron que algo podría haberme pasado, solo pensaron que era desagradecida. Nunca entendí por qué, una vez que nació mi hermano, todos dejaron de quererme. A medida que crecí, comencé a comprender que no todos los padres aman naturalmente a sus hijos. Al igual que los leones pueden abandonar a un cachorro más débil. En nuestra familia, aparte de mí, todos se graduaron de universidades prestigiosas. Fue solo a través de pura determinación que logré ingresar a una universidad de tercer nivel, convirtiéndome en la oveja negra de la familia. Mi hermano frunció el ceño ligeramente al ver los platos en la mesa. «¿Por qué hay tantas cebollas otra vez?» Papá, con una sonrisa en los ojos, colocó un camarón frente a mi hermano. «Pensé que las cebollas eran tus favoritas». ¿Tus gustos han cambiado después de mantener un perfil bajo durante 5 años? Mi hermano agradeció a papá, tan educado como siempre. Olvidaron que mi hermana es alérgica a las cebollas. La próxima vez, dile a la criada que no las incluya. Me quedé junto a papá observando su expresión. No es que lo hubiera olvidado, sino que nunca lo había recordado. De niña, como a mi hermano le encantaban las cebollas, yo siempre las sacaba de mi comida. Para nuestros padres, esto era visto como ser quisquillosa, me regañaban y me prohibían comer. Cuando lloraba e intentaba explicar, me culpaban por no haber hablado antes. Sin embargo, la siguiente comida todavía tendría cebollas en todos los platos. En esta familia, además de mi hermano, una vez que eras desagradable, nadie recordaba tus preferencias y mucho menos se preocupaban por tu bienestar. Después de la cena, mi hermano se dirigió directamente al segundo piso, a mi habitación. La cama ordenada y el escritorio polvoriento decían mucho de la distancia entre mí y esta casa. Después de graduarme de la universidad, mamá me dio 2 opciones, o continuar con los estudios de posgrado o irme de esta casa. No necesito una hija que carezca de ambición. Creo que no todos en este mundo están destinados a ser perfectos. La gente común está en todas partes, y no tengo grandes ambiciones ni quiero seguir apaciguándola. Nunca podría ser la hija perfecta que ella imaginó, así que elegí mudarme y acepté un trabajo en una empresa ordinaria. Mi hermano se sentó en mi escritorio murmurando, «Hermana, pasado mañana es tu cumpleaños. No te mudes de nuevo después de que regreses. Me lo prometiste». Mis ojos se sentían terriblemente secos. Me toqué la esquina del ojo. Tal vez no había lágrimas. Las almas no lloran. Después de que me mudé, mi hermano pedía persistentemente mi dirección todos los días. No pude soportar sus incansables peticiones. En mi cumpleaños, dijo que había comprado un pastel para celebrar. También fue en ese día que dejé de ser yo misma. Fui arrastrada a un abismo sin fin. El resentimiento de mis padres me mantenía despierta noche tras noche. El doctor me dijo,
todavía eres joven. No puedes vivir en las sombras para siempre. Trata de salir. Tu hermano seguramente no querría que te rindas contigo misma. Toqué las cicatrices entrecruzadas en mi brazo y sonreí amargamente. Lo había intentado, pero mis padres no me dejaron seguir adelante. Me recordaban una y otra vez que yo tenía la culpa, que debería vivir para siempre en la culpa y el autoenfoque. Seguí a mi hermano al estudio de mamá. La primera vez que estuve allí, ella era Katy, una reconocida abogada en la ciudad que nunca había perdido un caso. Cuando mamá vio a mi hermano, sonrió. ¿Por qué no has dormido todavía? No me he acostumbrado, mi hermano negó con la cabeza. Mamá, es que hermana todavía trabaja en esa empresa anterior. Quiero visitarla mañana. Recuerda comprarme un teléfono nuevo. La expresión de mamá se congeló. Después de un momento de silencio, dijo, te acabas de recuperar. Mamá ya preguntó y volverá en unos días. Me quedé allí burlándome de mí misma con una risa. A lo largo de los años, mis padres ni siquiera sabían el nombre de mi empresa o dónde vivía. ¿A quién se suponía que debían preguntar? Mi hermano menor asintió y luego salió del estudio. Mamá continuó revisando los documentos en su mano uno por uno. Fotos aparecieron ante sus ojos. Las fotos mostraban huesos que habían sido despojados de carne sección por sección. Estaba claro, sin embargo, que eran huesos humanos. Mamá frunció el ceño profundamente, aparentemente impactada por la crueldad del asesino. Aún así, todavía tomó el caso. No pude evitar preguntarme si ella sabía. Si ella sabía que su cliente era el asesino de su propia hija, ¿qué pensaría? Papá entró al estudio con un vaso de leche. Miró las fotos en el escritorio e inmediatamente se dio la vuelta. Katy, ¿de verdad vas a tomar este caso? ¿No dijiste que la identidad de la víctima aún no ha sido confirmada? ¿Cómo podría alguien confesar? Mamá tomó un sorbo de leche. ¿Quién sabe lo que pasa por la mente de un asesino? Esta pobre chica. Me pregunto cómo sus padres pudieron ser tan negligentes. Ha estado desaparecida por tanto tiempo y ni siquiera se dieron cuenta. Al escuchar esto, una lágrima pareció formarse en los ojos de papá, parecía sentir pena por la víctima. Miró a mamá. El caso parece bastante sencillo. El asesino se ha entregado. No hay mucho que puedas hacer ahora, ¿está bien? Mamá sonrió con confianza y dijo, no más. Parecía que todo estaba bajo su control. Cuando era niña, mamá a menudo salía en la televisión. Siempre decía que se convirtió en abogada para defender la justicia, pero enfrentada a la adulación, la fama y el dinero, parecía haber cambiado. Se volvió egoísta, vanidosa, sin escrúpulos en sus medios para ganar un caso. No podía aceptar críticas negativas, incluso de sus propios hijos. No podía aceptar nada de eso. Probablemente por eso despreciaba a alguien mediocre como yo. Apoyado en el hombro de mi madre, le pregunté con calma, mamá, dicen que hay un vínculo especial entre madre e hijo. ¿No podía sentir cuánto dolor tenía? Hace un mes, fui a visitar a mi hermano al hospital. Me encontré con mi madre justo cuando salía de su habitación. Instintivamente tiré de mi manga y retrocedí unos pasos. Ella me miró con una mirada de absoluta indiferencia. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te atreves a venir a verlo después del accidente de tu hermano? Mis padres me prohibieron visitarlo. Siempre elegía venir de noche, y aún así terminaba encontrándome con ella. No respondí a su pregunta y simplemente puse las flores en la mesita de noche. Al segundo siguiente, las flores fueron arrojadas al suelo. Toma tus malditas flores y sal. Ella señaló mi cara y dijo, si te vuelvo a encontrar aquí, trasladaré a tu hermano a otro hospital. Si no quieres empujarlo, no vengas a verlo otra vez. Me había estado conteniendo. Caí descaradamente mientras le gritaba, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué? Si pudiera, preferiría ser yo quien estuviera acostada allí de esa manera. No tendría que soportar noches de insomnio atormentada por la culpa. Ella no me respondió y eligió ignorarme por completo. Salí del hospital sintiéndome perdida y paré un taxi sin pensar. En ese momento, no me di cuenta de que este taxi me estaba esperando específicamente a mí. Estaba consumida por mi dolor y autodesprecio por ser tan débil e impotente.
A pesar de saber que ella me apartaba una y otra vez, una indicación de su falta de afecto, todavía anhelaba ver algo diferente en sus ojos, incluso si era fingido. Desde una edad temprana, no se me permitía tener mis propios pasatiempos o amigos. Ella afirmaba que me distraerían de mis estudios. Para obtener su aprobación, cumplí. Pelé capas de mi verdadero yo y forcé rasgos que no eran míos, creyendo obstinadamente que era la única forma de ganarme el amor de mi madre. Apreté los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en mi piel, como si eso pudiera estabilizar mi cuerpo tembloroso. Pero no me di cuenta de que me llevaban a un lugar desolado. De repente, el conductor preguntó de la nada, ¿es usted la hija de Katy, la abogada? Volví a la realidad y asentí estúpidamente. Luego negué rápidamente con la cabeza. El hombre me agarró del brazo y me arrastró fuera del coche. Era una noche oscura, con un hombre extraño y suelo húmedo. La familiar sensación de miedo paralizó mis piernas. El miedo abrumador se apoderó de mi garganta, haciéndome olvidar suplicar, solo capaz de dar un paso atrás. Si alguien tiene la culpa, cúlpate a ti misma por ser Katy, la hija del abogado, el hombre dijo. Tu madre persigue indiscriminadamente lo que ella llama justicia. Katy, la abogada. Todo mentiras. Agitó un cuchillo, cortando pedazos de carne de mi muslo a mi brazo. El dolor insoportable me obligó a gritar instintivamente esas dos palabras, mamá. Me duele, mamá, sálvame. Con todas mis fuerzas busqué el teléfono en mi bolsillo. Inesperadamente, el hombre se detuvo, bajo su mirada logré marcar su número. El número que estás marcando está ocupado actualmente. Con un tono de decepción, el hombre dijo, ¿cómo es que no pasó? Me arrebató el teléfono y metódicamente me cortó los dedos, pero en ese momento no sentí ningún dolor en absoluto. La decepción se filtró por mis huesos, entumeciendo todo mi sistema nervioso. Me había dicho a mí misma innumerables veces, déjalo ir, si no hay amor, que así sea. Sin embargo, cada temporada festiva, Año Nuevo, Navidad, Acción de Gracias intensificaba mi anhelo de afecto familiar. En medio de mi soledad, siempre pensé en intentarlo una vez más, incluso si no me dejaban volver a casa, incluso si todo lo que recibía a cambio era burla, abuso y resentimiento, pero al menos sus voces llegaban por teléfono, llenando la casa inquietantemente silenciosa. Ya no era silencio, no era solo mi respiración lo que podía escuchar. Tal vez, cansados de desperdiciar palabras en mí, aplastaron mi última esperanza. La noche era silenciosa, tan silenciosa que solo podía escuchar el sonido de la carne desgarrándose. Un día recordé a mi hermano menor. Durante mis días de escuela, mis compañeros hablaban mal de mí a mis espaldas y me ponían apodos. Una vez, después de la escuela, me acorraló un grupo de chicas mayores. Susan, ¿por qué tan distante? ¿A quién intentas impresionar con esa cara malhumorada? ¿No es solo porque tus padres son influyentes? ¿Pero qué importa? Escuché que ni siquiera les agradas. Mis padres rara vez asistían a las reuniones de padres y maestros, y en las raras ocasiones en que lo hacían, parecían disgustados, como si los avergonzara. El favoritismo que mostraban mis padres era obvio para todos. Un niño sin apoyo está condenado a estar aislado. ¡Muévanse! Aparte de una voz joven y clara, mi hermano estaba de pie bajo la luz del sol, sus ojos llenos de ira. Si te veo intimidando a mi hermana otra vez, te arrepentirás. Mi hermano era guapo. Aunque solo tenía 13 años, ya era una cabeza más alto que yo. Después de ahuyentar a las chicas, no pudo resistirse a presumir un poco frente a mí, sacudiendo su flequillo. ¿Fui genial ahora mismo? Su acción me hizo reír, disipando la tristeza. Desde entonces, mi hermano se convirtió en mi protector. Donde quiera que fuera, me seguía. Decía que siempre estaría a mi lado sin importar lo que pasara y me protegería. Me ayudó a encontrarme gradualmente a mí misma de nuevo. No era codiciosa, pensé que incluso si mis padres no me amaban, tener a mi hermano era suficiente. Pero el destino es tan injusto que se llevó a la única persona que me amaba. En el momento en que mi respiración se detuvo y mi alma abandonó mi cuerpo, vi cómo el hombre empacaba lentamente la carne que había cortado en una bolsa de plástico negra. Luego tomó un hacha del maletero de su auto y comenzó a cortar mis extremidades. Pensé que la muerte acabaría con todo sufrimiento. Desafortunadamente, estaba equivocada.
Una fuerza desconocida atrajo mi alma de regreso a mis seres queridos. Vi a mi madre despertar de una pesadilla. Ella había soñado conmigo por primera vez. ¿Ves cómo no pude sentirlo? Justo como siempre decía, soy tu madre. Tu vida, incluyendo tu cuerpo, me pertenece. Nací de ella y, aunque el cordón umbilical fue cortado, el lazo de sangre nunca se rompió, tanto que, incluso después de mi muerte, mi alma todavía fue atraída hacia ella. Pronto fue mi cumpleaños y mi hermano se puso cada vez más inquieto. Una inexplicable inquietud se extendió dentro de él. Aprovechando la ausencia de nuestros padres, visitó mi empresa. Confiando en un recuerdo de hace 5 años, le preguntó al gerente de la empresa a dónde fui en un viaje de negocios y cuánto tiempo tardaría en volver. El gerente pareció desconcertado. ¿Qué viaje de negocios? Susan no ha estado en la empresa durante un mes. La fea mentira fue expuesta y mi hermano se quedó congelado. Se tambaleó todo el camino hasta mi lugar de alquiler, murmurando para sí mismo, pero mamá y papá dijeron que su hermana estaba en un viaje de negocios. Debe haber algún error. No podía creer que sus amados padres mintieran, ni podía creer que realmente hubiera padres que no amaran a sus propios hijos. Siempre decía, somos una familia. Mamá y papá solo están molestos. Él creía firmemente que una familia no guarda rencor de la noche a la mañana. Cuanto más inocente y alegre era mi hermano, más astuta y profunda parecía yo en comparación. La primera vez que le respondió a mamá por mi bien fue el día que me mudé. Miró a mamá con ojos llenos de decepción. Siempre pensé que tu trato diferencial hacia mi hermana era culpa mía, así que hice lo mejor que pude para compensarla. Ahora sé que, incluso sin mí, seguirías haciendo lo mismo. Todo lo que estás haciendo es satisfacer tu propia vanidad. Frente a la acusación, nuestra madre, por lo general de voluntad fuerte, lloró. Se inclinó hacia los brazos de papá para que él pudiera controlarse. Papá regañó a mi hermano por no entender las dificultades de los padres. Todo lo que tu madre y yo hicimos fue por el bien de tu hermana. No, los padres no aman a sus hijos. Si tu hermana no entiende las dificultades de tu madre, está bien, pero tú también las sigues. ¿Qué tipo de hechizo te ha lanzado para defenderla así? Se pararon en un terreno moral alto, enumerando todas mis faltas. Bajo la mirada vacilante de mi hermano, me fui de casa. Sabía que él dudó, cuestionó, pero no se equivocó. Desde su nacimiento, había crecido bajo el amor total de nuestros padres, por lo que no podía entender mi desesperación e impotencia. Mi hermano apretó los puños, golpeando fuertemente la puerta, queriendo desesperadamente verificar algo. Los golpes trajeron a la vecina, la casera. Miró al joven frente a la puerta que se parecía a mí y lentamente comenzó a hablar. ¿Puedo preguntarle quién es usted para Susan? Mi hermano se giró para mirarla. Yo soy el hermano de Susan. ¿Conoce a mi hermana? La casera le respondió, sí, tu hermana alquiló mi casa. No ha vuelto en un mes. ¿Se fue a casa? Si se fue a casa, entonces deberías pasar más tiempo con Susan. Ha vivido aquí sola durante 5 años, siempre manteniéndose apartada, sin amigos. No es bueno para una joven estar tan aislada, puede volver loca a una persona. Después de que la casera se fue, mi hermano se agachó frente a mi puerta durante mucho tiempo. Parecía estar pensando, no fui a casa ni a la empresa. ¿Dónde podría estar? Su tez gradualmente perdió su color, volviéndose pálida. No se atrevió a pensar más. Mi hermano recobró sus emociones y justo llegó a casa cuando mamá se le acercó preocupada, agarrándolo de la mano. ¿Dónde has estado? No contestaste tu teléfono. Casi me matas del susto. Mi hermano miró a mamá a los ojos y dijo fríamente, ¿sabes qué día es hoy? En medio de la mirada perpleja de mamá, mi hermano se echó a reír. Se sacudió con fuerza la mano de mamá y rugió. Mi hermana claramente no estaba en un viaje de negocios. ¿Por qué mientes? Se acercó a mamá. ¿Sabes que no he estado en la empresa durante un mes? Ha estado desaparecida durante más de un mes, ¿lo sabías? ¿Cómo puedes ser tan negligente con ella? ¿No te preocupa? Podría estar en problemas. Ante el aluvión de preguntas de mi hermano, la expresión de mamá permaneció tranquila de principio a fin. Dijo con calma, ¿qué podría pasarle? Ya la he contactado, Steve. No olvides que fue ella quien te causó todo esto.
El hermano menor, Steve, retrocedió lentamente, mirando a su madre con incredulidad. ¿Así que la has estado culpando todos estos años? Mientras hablaban, su padre regresó a casa. Sintiendo la extraña atmósfera, avanzó para apoyar a su hijo tembloroso. ¿Qué está pasando aquí? Steve, ¿estás bien? Trata de no alterarte demasiado. Los labios del hermano temblaron mientras se aferraba a los brazos de su padre. ¿También has odiado a nuestra hermana durante estos últimos 5 años, al igual que mamá? ¿Cómo podría no odiarme? Todo lo que mamá hizo, él lo aprobó, incluso ocultó el escándalo de mi agresión por el bien de su reputación. Hice esto por tu propio bien. ¿Querrás casarte algún día? Ningún hombre querría a una mujer que ha sido violada, dijo Susan. ¿No es ridículo? Y pensar que esas palabras vinieron de mi propio padre. Por primera vez, el hermano sintió la frialdad de sus padres. Frente al silencio de su padre, de repente entendió algo y se desplomó en el suelo. Si ambos la odian, ¿qué derecho tienes a odiarla? ¿Has olvidado que ella también es una víctima? Justo entonces sonó el teléfono de su madre. Me incliné más cerca, era un número desconocido. ¿Es esta Katy, la abogada? La identidad de la víctima se confirmó ayer. Un anciano encontró una bolsa de carne humana descompuesta en el vertedero, y tras una prueba de ADN. La voz en el teléfono se detuvo por unos segundos. Se confirma que la víctima es Susan. Como son parientes, tendrás que recusarte del caso. También necesitaremos que tú y tu familia vengan a la estación de policía. Una y otra vez me encontré preguntándome cómo reaccionaría mi madre al enterarse de la verdad. ¿Se arrepentiría de sus acciones? ¿Lloraría por mí, abrumada por el dolor como un perro? Busqué desesperadamente un rastro de remordimiento en sus ojos, pero siempre permanecieron impasibles. Después de colgar el teléfono, actuó como si nada hubiera pasado, llamó a la niñera para comenzar la cena y luego engatusó a mi hermano para que se uniera a ella en la mesa, riendo. Mi hermano se sacudió la mano, no mereces ser madre. A menudo he pensado, si yo fuera como mi hermana, tú y papá tampoco me querrían. Pero ahora tengo mi respuesta. Tal vez inestable, mi madre cayó al suelo. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras miraba fijamente a mi hermano. ¿Qué quieres que haga? Ella ya está muerta. ¿Quieres que pague con mi vida? Tanto mi padre como mi hermano se sorprendieron por sus palabras. Katy, ¿quién era la que estaba al teléfono hace un momento? Mi madre se levantó del suelo, alisándose la ropa con calma. Su voz era tan tranquila que no delataba emoción. La comisaría. La víctima es Susan. La cara de papá se retorció en agonía, su boca temblorosa, incapaz de formar una oración completa. ¿Te refieres a la víctima que fue desmembrada? Es Susan. Con una suavidad, mamá fue tranquilamente a la mesa del comedor para comer. Su indiferencia habitual me atravesó una vez más. Papá le arrebató los palillos de las manos. Katy, ¿cómo puedes seguir comiendo? La persona muerta es nuestra hija. Mamá lo miró con indiferencia y se levantó de la mesa. Papá la agarró del brazo, su voz un gruñido bajo. ¿Cómo puedes ser tan despiadada? Mamá se giró hacia él. ¿Qué derecho tienes a acusarme? Parecía ahogado, su boca se abrió, pero no pudo hablar. Katy, hace mucho tiempo sin verte, abogada. ¿Recuerdas quién soy ahora? El hombre en la sala de interrogatorios miró a mi mamá con una sonrisa. ¿Cómo se siente saber que la víctima era tu propia hija? Solo ahora entendí por qué este hombre odiaba tanto a mi mamá. Hace 10 años, ella había ganado un caso para un hombre que violó a su hija. Incapaz de lidiar con el resultado, su hija finalmente se suicidó cortándose las muñecas. Así que odiaba a mi mamá, queriendo infligirme todo el dolor que sufrió. Quería que mi madre experimentara la agonía de perder a su propia hija. Di un paso atrás, agarrándome el pecho. Pero tal vez esto era lo mejor. Madre y yo estábamos en paz. Ahora sabes lo terca que fue tu hija. Hasta su muerte no admitiría que no eras una buena abogada. ¡Qué lástima! En la flor de su vida tuvo que soportar los pecados de su madre. El hombre pensó que estas palabras provocarían a mi madre, pero calculó mal. De principio a fin, el rostro de mi madre no mostró ninguna emoción, solo escuchó en silencio mientras el hombre relataba el proceso de matarme. Esto casi rompió al hombre.
El que la esposó golpeó la mesa furiosamente. ¿No estás triste? ¿Por qué no estás triste? ¿Eres siquiera una madre? Por alguna razón, sentí una punzada de simpatía por este asesino. En ese momento probablemente no se dio cuenta de que no todos aman a sus hijos como él. La entrada de la comisaría estaba inundada por una multitud de medios de comunicación. Abogada Katy, ¿sabías que la víctima era tu propia hija? Abogada Katy, escuchamos que anteriormente le proporcionaste a la policía pruebas de que el asesino estaba mentalmente enfermo. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Puedes compartir tus pensamientos? Las fuentes revelaron que tú y tu esposo siempre habían resentido a Susan. ¿Es realmente cierto, profesor Salmon? ¿Cree que es un padre competente? La cara de papá cambió de verde a púrpura. Abrió la boca, pero no sabía por dónde empezar. Me quedé allí, ofreciendo una sonrisa amarga. ¿Cómo podría ser un padre competente? Había buscado su ayuda una vez. Papá, creo que estoy enferma. Cada vez que cierro los ojos recuerdo esa noche. Tengo miedo. Quiero regresar a casa. Pero él dijo que no regresara. Si no fuera por tu terquedad para mudarte, tu hermano no habría terminado así. ¿Te gusta vivir afuera y luego morir afuera? Papá anunció a los medios que mi hermano se convirtió en un vegetal mientras salvaba a una niña extraña. Mi hermano fue elogiado por su acto heroico. Se dice que es un verdadero hijo del profesor Salmon y la abogada Katy. Mis padres capitalizaron los hechos de mi hermano, sus carreras florecieron, sin saber que yo estaba luchando por sobrevivir en un pequeño espacio de alquiler, apenas respirando día a día. Cuando mis emociones colapsaron, solo podía recurrir a la autolesión para aliviar el dolor. Como una loca, me corté el pelo largo y me afeité la cabeza. Constantemente con antidepresivos, junto con mis atracones de comida, me convertí en una mujer de 150 libras. Mirando a la chica en el espejo, con un corte de pelo rapado y una complexión robusta, en realidad pensé que esto no era tan malo. Significaba que la gente mala no me atacaría. Una yo tan rota. Una vez pensé en vivir una buena vida. Anhelaba estar bajo la luz del sol como las chicas normales, tener mis propios amigos, alguien que me hablara, que me dijera que nada de esto era mi culpa. Pero nadie nunca se acercó para ayudarme. Todo lo que encontré fueron miradas desdeñosas de los transeúntes, burlas de colegas y duras palabras de mis padres. Cuando mis padres regresaron a casa, pensaron que habían escapado de los medios, pero no sabían que un representante del informe había subido el video en línea. Provocó indignación entre los internautas con un fuerte sentido de la justicia. Nixon desenterró la dirección de nuestra casa, algunos incluso enviaron cartas amenazantes a mis padres. La universidad de mi padre también se vio afectada por este incidente. Nixon exigió que la escuela asumiera la responsabilidad, creyendo que mi padre no merecía ser maestro. El bufete de abogados de mi madre fue asediado todos los días. Su reputación, construida durante muchos años, se arruinó de la noche a la mañana. El día del funeral, el sol brillaba. Aparte de mi hermano, que no podía aceptar la realidad, parientes que usualmente me ignoraban vinieron con algunos extraños. Todos tenían expresiones sombrías mientras me veían ser colocada en la pequeña urna. Mi padre, usualmente gentil, no pudo contener las lágrimas. Dijo que lamentaba no haber cumplido con sus deberes como padre. Si era posible, deseaba poder morir en mi lugar. Mi madre finalmente rompió a llorar. Con los labios temblorosos dijo, «Lo siento, cariño, cariño». ¿Cómo pudo mamá no amarte tanto? Mamá todavía me llamaba cariño, aunque no lo había escuchado en mucho tiempo. ¿Cuándo dejó de llamarme así? Tal vez fue desde la vez que tomé el mismo examen 3 veces y todavía estaba lleno de errores. O tal vez cuando gané el tercer lugar en un concurso de ensayo citywide y no podía esperar para compartirlo con ella, pero ella dijo, «Tu hermano ganó el primer lugar en una competencia nacional de matemáticas y él no se jactó, ¿de qué estás presumiendo?». Mamá se arrodilló ante la lápida, llorando amargamente, golpeándose el pecho con angustia. Al ver esto, papá también se arrodilló a su lado, él se golpeó la cabeza fuerte contra mi lápida. Lo sentimos, merecemos morir. Mamá y papá estaban demasiado ocupados, siempre concentrándose en brindarte una vida mejor a ti y a tu hermano, pero descuidaron darte el cuidado que necesitabas. Van. Con cada reverencia fuerte,
Su frente rompía una capa de piel hasta que aparecían manchas de sangre moldeadas. Mira qué hipócritas. Parado frente a la lápida, los observé fríamente mientras actuaban. No creo que realmente se arrepientan de nada, como mucho, solo intentan aliviar su propia culpa. Tristemente, solo soy un espíritu. No pueden oírme, no pueden verme. Seguro. Papá de repente levantó la vista. El dolor en sus ojos se había convertido en indiferencia. Le preguntó al grupo de extraños, ¿capturaron eso en video? Los extraños, agitando sus teléfonos, asintieron, lo conseguimos, no te preocupes. El viento en el cementerio era fuerte, haciendo que mi forma etérea temblara. Me acurruqué y dejé escapar una sonrisa resignada. Es cierto, no me apreciaron en vida, ¿por qué se arrepentirían de repente después de mi muerte? Las extensas conexiones que mamá y papá habían construido a lo largo de los años ahora entraban en juego junto con el video filmado en el cementerio. Pronto, las maldiciones en línea se convirtieron en simpatía. Los padres de Susan también eran padres primerizos. Tal vez hubo algún malentendido. Escuché que Susan era introvertida. Probablemente no se comunicaba mucho con sus padres. Simplemente no creo que haya padres que no amen a sus hijos. Papá se sentó en el estudio mirando los comentarios en su teléfono, una sonrisa satisfecha en su rostro. Por primera vez me di cuenta de lo cruel que podía ser un espíritu. Quería tirar la lámpara, quería derramar el vaso de agua, quería asustarlo, quería decirle que siempre estaba a su lado. Sabía cada movimiento que hacía, pero lamentablemente no pude. Por suerte, mi espíritu se debilita cada día. Creo que pronto me disiparé. Finalmente, no estaré atrapada en esta casa que ya no se siente como mía. El tiempo pasa rápido y los vivos deben seguir viviendo. Mi muerte no afectó mucho a mis padres. Todavía fueron a trabajar como de costumbre ese día. Mamá fue a trabajar en el bufete de abogados como de costumbre, pero pronto recibió una llamada de la administración de la escuela diciendo que papá había sido acorralado por un grupo de personas en la puerta de la escuela. En la pelea, alguien golpeó a papá en la cabeza y se desmayó. Mamá no podía creerlo. ¿Sabes quiénes eran? Siempre ha sido amable y no tiene enemigos. Sí, papá era amable con todos y tenía una buena reputación profesionalmente, pero era duro solo con su propia hija. El administrador de la escuela hizo una pausa. Parece que eran un grupo de neens que vieron algunos videos en línea. Por primera vez, una mirada de pánico cruzó el rostro generalmente tranquilo de mamá. Colgó e inmediatamente se conectó a internet para verificar. El video que mi hermano publicó anónimamente se había vuelto viral en Twitter. En él mostró mi medicación antidepresiva, el documento que cortó los lazos que dejé, y una tarjeta bancaria. Expuso que había sido abusada, que nuestros padres habían ocultado la verdad, y describió el tormento mental que sufrí durante 5 años. Mamá corrió al hospital. Mi hermano estaba sentado frente a la cama del hospital de papá, su expresión en blanco, sin mostrar ninguna emoción. Tal vez por enojo, mamá lo abofeteó fuerte en la cara, alterando inmediatamente sus hermosos rasgos. En realidad estabas en el apartamento de Susan ese día, ¿no? Sabes que es tu hermana, y fueron tus padres quienes te criaron, niña desagradecida. Mientras hablaba, mamá empezó a llorar, golpeando el pecho de mi hermano. Te criamos para nada. Tu padre y yo hicimos todo eso solo para defenderte. Ni siquiera terminaste la universidad. Por su culpa. Eres tan inteligente y te arruinó. Con una sonrisa, el hermano menor respondió, ¿no es eso lo que tú y papá me enseñaron? Después de la trágica muerte de mi hermana, ¿cómo podríamos vivir con nosotros mismos? Estaba a punto de decir más cuando un médico que entró en la habitación lo interrumpió. El médico pareció arrepentido mientras anunciaba que a su padre le habían diagnosticado cáncer cerebral. Al escuchar la noticia, el rostro de su madre se puso pálido como la muerte. Miró a su hijo y le preguntó, ¿estás satisfecho ahora? Sollozando, su voz quebrada respondió, ¿alguna vez consideraste que esto podría ser karma? Sacó un cuaderno rojo de su mochila y se lo arrojó a su madre. Ella intentó tantas veces sobrevivir, rogó por tu ayuda, pero tú y papá la ignoraron. ¿De verdad crees que ese bastardo mató a mi hermana? Su voz se quebró mientras luchaba por contener las lágrimas, negándose obstinadamente a dejarlas caer. Todos ustedes son horribles. No sienten ninguna culpa.
Y pensar que dijiste que todo lo que hiciste fue por mí. Pero no te preocupes. He aprendido del ejemplo de mi hermana. No me culparé ni dejaré que me controles. Viviré bien por el bien de mi hermana. Con eso, se dio la vuelta y salió de la habitación del hospital. Su madre se desplomó, gritando fuerte, «Steve. ¿A dónde vas? Regresa». Ella se tambaleó tras él. «Mamá te necesita, Steve». Terce se cubrió las mejillas. La abogada Katy.